Mateo capítulo 21, capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tienen? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Cuando leí este pasaje en la mañana después de orar, me quedé meditando en él y dije, qué contradictorio esta declaración que Jesús hace. Él habla de gente que hacían milagros en su nombre y que echaban fuera demonios. Él no niega la existencia o la verdad de la unción en la cual operaban. En mi nombre echaban fuera demonios, en mi nombre sanaban los enfermos y hacían muchos milagros y profetizaban. Pero yo le diré, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas veces he predicado yo esto y usted ha escuchado este tipo de mensaje en toda parte? Muchas personas secas y áridas que no le gustan pagar el precio por tener la unción de Dios en los milagros, cogen este versículo para atacar al que sí paga el precio para tener la unción que tiene. Pero Jesucristo no está aplicando esto aquí hoy. Jesucristo, cuando yo leí esto, entendí, yo nunca lo había entendido, y entendí una décima parte de lo que posiblemente es una gran revelación. Yo entendí algo muy pequeño, y es que antes de él hablar de esos hacedores de maldad que hacían milagros y señales en su nombre, pero que él no lo conoce, él comienza diciendo la causa por la cual en aquel día él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Hacedores de qué? Él habla de personas que hacen maldad, o mejor dicho, que hacen su voluntad. Todo el que es un hacedor de maldad hace lo que quiere hacer, que le agrada a él o que le complace a él, es decir, su voluntad. Y en el versículo inicial de Mateo 7, 21, en el 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Dando a entender que al cielo no se entra por obra, ni se entra por ser bonito, ni por ser bueno. Al cielo se entra por hacer la voluntad de Dios. Y lo que Jesús nos está aclarando aquí hoy es que no consiste el éxito en hacer la obra de Dios. Consiste en hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. ¿Y por qué digo que no consiste en hacer la obra de Dios? Porque hay personas que aparentemente están haciendo la obra de Dios, pero lo que lo impulsa y lo motiva no es el beneficio de la obra de Dios, sino el beneficio que encuentran para ellos haciendo la obra de Dios. Es decir, buscan su propia voluntad. Y Jesús dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre heredará el reino de los cielos. Para mí el éxito más grande no es tener carros, no es ser rico, no es ser millonario, no es estudiar en la mejor universidad de este país, no es ser una persona de éxito y fama, de ser popular a través de las redes. Creo que el éxito del cual Cristo nos vino a hablar es de vivir haciendo la voluntad de Dios. Alguien diga aleluya. El éxito del ministerio de Cristo en esta tierra, que operó en todas dimensiones y vivió una vida sin límite en lo sobrenatural, hizo cosas que nadie la ha hecho y que nadie la hará a su dimensión y a su altura. Este Jesús, siendo Dios encarnado en hombre, vino como el Hijo de Dios, despojándose de su gloria desde la eternidad que tenía él. Se despojó de su gloria y vino a vivir
como un siervo. Su mayor éxito no fue sanar enfermos. Su mayor éxito fue vivir como siervo de su padre. Su mayor éxito no estuvo cuando caminó en el agua. Su mayor éxito estuvo cuando hizo la voluntad de Dios al caminar en el agua. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Jesús es el mayor ejemplo. Yo escribí algo acá del éxito en la historia. El mayor ejemplo de un ser humano exitoso en toda la historia de la tierra. El mayor ejemplo de éxito es Jesucristo. No solo hizo milagros, sino que lo único que aprendió a hacer fue obedecer. Él aprendió obediencia mientras estuvo en la tierra. Dios nunca había aprendido obediencia porque no tenía quien obedecer. Aprendió obediencia cuando vino a la tierra. No solo fue exitoso por los milagros, no solo es el hombre más famoso actualmente de toda la tierra, no solo es el nombre más mencionado de toda la tierra, sino que su éxito trasciende a la muerte. Estuvo muerto y resucitó. Y hay muchos hombres exitosos en esta tierra, pero ninguno ni ha vencido ni vencerá la muerte. Solo hay uno que estuvo muerto y se levantó al tercer día: Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Ahora, ¿dónde consistió el éxito de Cristo? Vuelvo y repito, no fue en las horas que pasaba de oración, aunque parte de ello. No fue en los días, en esos 40 días de ayuno. Lo hizo una sola vez. El éxito de nuestro Señor Jesús consistió en que jamás vivió un minuto de su vida para hacer su voluntad, sino que se sujetó al propósito, al plan de Dios, y vivió para agradar a su Padre y hacer todo lo que Él os lo había mandado. Alguien diga aleluya. Él mismo dijo en Juan 6:38, oiga esto: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En eso consistía la fortaleza, lo inquebrantable que era. Ahí estaba el secreto, porque el diablo no lo podía tumbar, porque Satanás no se podía empoderar de él ni un segundo, porque nuestro Salvador no vivió un segundo para él. Vino a vivir la vida de Dios en la tierra. Vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y ahí estará tu mejor deleite en esta tierra: saber que estás viviendo para hacer la voluntad de tu Padre. El mayor ejemplo es Jesús. Pablo es uno de los que yo pude visualizar esta mañana. Un hombre tan poderoso como Pablo, el más grande de los apóstoles, en verdad que sí. Operó en todas las dimensiones que operaron ellos y más allá. Y este Pablo, lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios, derribado del caballo o del camello, qué sé yo, cuando iba camino a Damasco, una vez que es lleno del Espíritu Santo y bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto por casi 3 años y lo sumergió y lo escondió en el desierto a enseñarle los misterios que luego él escribe. Este Pablo tan sobrenatural, hambriento por predicar, sediento por alcanzar a los demás, ungido para ungir a otros, de pronto inició un viaje para ir a Asia. Y el Espíritu en el camino le dice: no es Asia, es Macedonia. Y Pablo entendió que era la voluntad de Dios ir a Macedonia, no a Asia. Y ahí consiste también el secreto del éxito de Pablo, que no iba a donde quería, sino a donde lo enviaban. Cuando la gente habla de lo que aconteció en Macedonia, de aquella divina que el Espíritu se fue cuando Pablo lo reprendió, y de cómo a la medianoche cuando él cantaba, la cárcel tembló, las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. La gente tiene hasta cántico de eso, muy hermoso. La gente habla de lo sobrenatural de Pablo esa noche. La gente habla de cómo alguien tiene tanto poder que puede hacer que las cadenas se caigan. La gente
profetizan y los salmistas dicen: la alabanza hace que las cadenas se caigan, y es verdad. La alabanza hace que las puertas cerradas se abran, y es verdad. Pero lo que le dio a Pablo autoridad en esa cárcel no era que era Pablo, sino que Dios lo había enviado a Macedonia, y él estaba dentro de la voluntad de Dios en Macedonia. Alguien tiene que alabar a Dios aquí hoy. Cuando camina en la voluntad de Dios, serás indetenible. No hay quien te pueda hacer frente cuando camina bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hoy estás aquí porque tus ojos se van a abrir, porque tu corazón se va a volver a abrir, y porque un anhelo ardiente va a entrar dentro de ti. Un anhelo de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Y si el Señor te dice vete, tú te vas. Pero si el Señor te dice quédate, tú te quedas. Un poquito de monitor. ¿Hay alguien que entienda eso? Cuando Dios me habló del llamado, hablando de 25 años más o menos atrás, yo recuerdo que fue una noche, yo había pasado la noche orando, y en esa madrugada el Señor me saca del cuerpo, y yo veo que voy elevado en el aire, envuelto en una nube, y veo que la presencia de Dios me va moviendo para donde ella quiere. Cuando yo vuelvo al cuerpo, estoy aturdido del impacto, y no sé si estoy en el espíritu o en el cuerpo. No podía saber, yo estaba aturdido. Oí la voz de Dios audible que me dijo: escucha esto hoy. Y eso ha sido una regla para mí. Me dijo: si mi presencia se mueve a la derecha, tú te mueves con ella. Si mi presencia vas al frente con ella. Si mi presencia retrocede, retrocede con ella. Y si mi presencia se queda parada, te paras con ella. Donde quiera que vaya mi presencia, vaya usted. Desde ahí entendí que no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Que no son mis planes, son los de Él. Que no son mis sueños, son los sueños de Él. Yo no soy pastor porque esto me lucra. Soy pastor porque Él me llamó pastor. Soy predicador no porque quiero, sino porque Él me dijo: tú eres predicador. Y yo estoy aquí para decirle a usted: descanse en Dios, porque usted no está aquí para otra cosa que no sea hacer la voluntad de su Padre. Alguien dice amén. Serás indetenible. Nadie te podrá detener. Por eso a Pablo las cárceles no lo aguantaban. Las cadenas se le rompían en las manos. Lo azotaban y el tipo seguía para adelante. Le daban lluvia despedrada. Se sacudía el polvo. Si había un hueso torcido, se le enderezaba otra vez, y el hombre iba para adelante predicando. Porque el hombre caminaba bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, que te tiren la piedra que le dé la gana. No hay piedra que te detenga en el camino. No hay acusación que te detenga en el camino. Se levantará quien se levante, pero Dios y tú son más fuertes que el mundo entero. Alguien puede alabar a Dios. Cuando Moisés llega a Egipto, él hace todo tipo de milagros, hermanos. Todavía hasta hoy yo no conozco a nadie que haya operado como Moisés. Todavía hasta hoy. No sé si después de mañana aparece alguien, pero todavía yo no he visto a nadie dividir un mar rojo, el mar. Lo que Moisés hizo no lo ha hecho nadie todavía. ¿Y sabe lo que dice la gente? El secreto de Moisés fue el ayuno. No, porque Moisés no había ayunado ni medio día. Lea la historia. Fue la oración. No, eso es parte. No dice que Moisés oraba 7 horas al día ni 8 horas. Y yo sí que creo en la oración. Hasta un libro tengo ahí. ¿Qué hizo a Moisés poderoso en Egipto? ¿Qué hizo a Moisés exitoso en el ministerio que tuvo? Sencillo. Alguien lo llamó y él respondió. Alguien lo envió y él fue. Moisés no fue que planeó
los planes de cómo libertar a Israel, fue Dios. Él solo era el que ejecutaba el propósito de Dios. Y ese debe de ser nuestro estilo de vida. Vivir sujeto a la voluntad de aquel que nos ha llamado. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánta gente confunde el éxito con iglesia grande? ¿Cuánta gente cree que el ser exitoso es tener muchos miembros? Yo conozco la noticia de un pastor en California, 6,000 miembros, una elegante esposa, hijos hermosos. La noticia dice que se suicidó. Entonces el éxito no puede ser tener una iglesia grande. Algunos dicen el éxito es tener mucho dinero. Si el éxito es tener un buen nombre, ¿qué pasa con los artistas que se dan una sobredosis y se mueren? El éxito no consiste en lo que poseemos, sino en lo que hacemos para Dios. Para mí el éxito no es tener dinero. Para mí el éxito es, ¿cómo yo reduzco la palabra éxito? Sencillo. Cuando llego a mi casa y me acuesto y respiro hondo y dije, wow, hice lo que Dios quiso hoy. Esa es una vida exitosa. Pero mucha gente se siente armeno porque no opera los milagros del otro, porque no tiene lo que el otro tiene, y tiende a calificar que eso es ser exitoso y que él no es exitoso. ¿Cuántos pastores con iglesia de 100 miembros se sienten destruidos y sienten que no han sido exitosos porque ponen los ojos en el que tiene 15,000 miembros? Si tú con 100 miembros estás haciendo la voluntad de Dios, tu éxito es del mismo tamaño de aquel que tiene 15,000 miembros, que también está haciendo la voluntad de Dios. Algunos predicadores dicen, me siento derrotado porque yo no oro, no veo los milagros que ven otros. Y sienten que entonces su ministerio no es exitoso porque todavía el tiempo de los milagros a ellos no le ha llegado. Y sienten, yo solo predico pero no veo esas señales. Pues llamemos entonces a Noé y preguntémosle si él fue un fracasado en la vida, porque él nunca levantó un paralítico y nunca oró por un enfermo, pero la obediencia a Dios lo hizo ser uno de los hombres más exitosos de la tierra, a tal punto que aparece en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Pero vamos a actualizarlo, dejemos a Noé, busquemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista tan poderoso y nunca sanó a nadie. Alguien me llamó ayer turbado y me dijo, pastor, prediqué, la unción de Dios cayó, yo vi el poder de Dios mover a la iglesia, pero oré por los enfermos y no pasó nada, me siento triste. Y le dije, bueno, pues tiene que hablar con Juan el Bautista, porque él sintió lo mismo que tú sentiste, pero nunca hizo milagro igual que tú. Y entonces el hermano se sentó y comenzó a reírse, porque entendió que el éxito no consiste en hacer aquello o otro, sino en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces me ha tocado en un estadio predicar y no puedo orar por los enfermos? Porque la voluntad de Dios era una palabra que iba a transformar toda la ciudad. Tú tienes que aprender a limitarte al propósito de Dios del momento y a la voluntad de Dios para ese día. Alguien dice aleluya. No hizo paralítico, no levantó paralítico, Juan el Bautista no oró por un enfermo, ni siquiera por un dolor de cabeza. Y Cristo dijo que no había profeta más grande que ese en toda la tierra. ¿Puede usted entenderme hoy? Porque a pesar de que no operó en los milagros que Cristo operó, pero operó en la voluntad que Cristo operó. Era la voz que clamaba en el desierto. Él nació no para hacer milagros, él nació para decir, arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue un exitoso porque hizo lo que el Padre lo mandó a hacer. No mida tu éxito con el del otro. Tu éxito es vivir para Dios, es caminar dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo a Saúl un fracasado? Era rey, tenía todo el oro que podía tener a su disposición, era rey,
Pero ¿qué lo llevó al fracaso y lo convirtió en un fracaso? En que cuando Dios le envió a hacer algo, él hizo lo que quiso. Y Samuel le dice: espérate, ¿cree que a Dios le agradan más las vacas que vas a sacrificar a que le obedezca? Pues como abominación de ídolo es ofrecer sacrificio a Dios con un corazón desobediente. ¿Qué hizo a David el más grande de los reyes? Su obediencia. Alguien dice aleluya. El éxito más grande para mí es vivir para Dios. Vivir haciendo la voluntad de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios y nunca sanó un enfermo. Nunca echó fuera un demonio. Y en el Antiguo Testamento habían demonios como hay hoy. Tal vez más raros que hoy. Bueno, van ahí. Nunca hizo un gran milagro, pero hizo algo que lo que hacen muchos milagros hoy no tienen. Se convirtió amigo de Dios. Y es llamado el amigo de Dios en toda la Biblia. Su éxito consistió en que cuando lo llamaron respondió, y cuando lo enviaron él fue. Suena sencillo, pero ahí está la clave. Lo llamaron, no se llamó. Lo llamaron y él respondió. Lo enviaron y él fue. Sal de Ur de los Caldeos a la tierra que te mostraré, lo que tú digas. Caminó por el desierto sin saber a dónde pararse, pero caminó porque Dios lo envió. Eso lo convirtió a él en un amigo de Dios. El vivir bajo la voluntad de Dios te va a garantizar el éxito completo en tu vida. A su nombre. Abraham, el héroe de la fe, no solo lo catalogaron como el amigo de Dios, lo llamaron el padre de la fe. ¿Se imagina? Usted tiene toda la fe que tiene, pero Abraham es el papá de la fe. Solo porque hizo lo que Dios le mandó a hacer. El día que Dios le dijo sacrifica a Isaac, eso hizo. Pero Dios intervino porque le probó. Dios va a probar tu obediencia. Y Dios te va a pedir cosas que tú entiendes que no debería de dársela. Pero es ahí donde tú vas a mostrarle a Dios que tú lo amas a él más que las cosas que él te ha dado a ti. Y para finalizar, quiero tocar la historia de David. David es uno de los reyes, el rey favorito mío de David. Por su hambre hacia Dios, por lo desprendido que era del trono, porque David siempre puso su corazón en conocer a Dios, porque David amaba más a Dios que las cosas que Dios le daba, porque David era justo, lleno de errores, pero con un corazón dispuesto a cambiar. Este muchachito a quien Dios llama a la edad como de 16 años se convierte en alguien tan grande en Dios que su corazón era semejante al del Señor, dice la Biblia. Y cuando ya David fue ungido y está en el proceso en que Dios lo introduce en el proceso para luego llevarlo a la coronación, a ser posicionado, porque tiene que entender que toda coronación trae un proceso previo. En medio del proceso, la Biblia dice aquí que en una ocasión David salió con sus hombres a pelear, y cuando regresó encontró que los amalecitas se habían llevado a su familia. Habían quemado la ciudad entera casi. Se habían llevado niños, grandes, pequeños, la riqueza, los animales, todo. Y cuando David llegó, la Biblia dice que David se angustió mucho y lloró él, el pueblo y los hombres que estaban con él. Eso está en 1 Samuel 30. Y no solo David pasó un proceso de angustia porque su familia la habían cautivado,
sino que ahora pasaba un proceso de persecución. Pues la Biblia dice que todo el pueblo hablaba de apedrear a David. No se conformaban con verlo llorar, querían matarlo a pedrada. Pero en medio de ese proceso en que el pueblo está amargo de espíritu y están llorando los hombres de guerra junto con David, David está en el piso llorando, que no sabe qué va a hacer, porque su esposa, sus hijos, su familia, sus niños están cautivos. Era un momento desesperante, era un momento difícil. Que tú llegas a tu casa y te digan: tus hijos lo acaban de secuestrar y tú no sabes dónde están. Es un momento cuando la vida te golpea y tú no lo esperabas. David estaba en ese proceso tan difícil. Y yo me imaginaba a David. Yo soy muy llorón en la presencia de Dios. Y yo me imaginaba a David llorando, quebrantado, porque Dios le hablaba de todo, pero nunca le dijo de eso. Cuando a veces a Dios no le da el deseo, la voluntad de decirte el proceso que viene, sino que el proceso te sorprende. Y estaba David lleno de dolor. Pero algo que hizo David, que cuando yo leí esta historia hace años, marcó mi pasado, mi presente y mi futuro. Entendí cómo debe de actuar un hombre y una mujer de Dios, aún en medio de cualquier dolor. Y es que la Biblia dice, amados hermanos, que en medio del dolor y de la angustia, David llamó al sacerdote y le dijo: pásame el éfod para acá, porque aunque mis hijos están gritando cautivos, yo no voy a subir hasta que Dios a mí no me diga qué hacer. Y consultó a Dios y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Cuando yo leí esto dije: Dios mío, gracias, porque tu palabra me enseña cómo vivir. No dejes que el dolor te haga correr. Dile a Dios qué va a hacer en medio de tu dolor. David aprendió a buscar la voluntad de Dios aún en medio de su angustia. Y Dios te trajo hoy aquí para decirte: no te dejes mover por el problema que estás viviendo. En medio del problema busca la voluntad de Dios, porque en todo Dios tiene un propósito. Siempre tengo que tocar este ejemplo de Elías. Se seca el arroyo, los cuervos parece que se quedaron sin alas, no volvieron más, ni carne ni agua. El profeta se va a morir de hambre, pero el profeta se queda allí hasta que la palabra de Dios le es revelada. Esa es la actitud tuya. Así que debes de vivir, no dejándote mover por las circunstancias, sino dejándote mover por la voluntad de Dios. Aunque no entienda lo que estás viviendo, busca la voluntad de Dios. Catherine Kuhlman dijo: cuando no sepa qué hacer, no haga nada. Espérate a que Dios te mueva. Espérate a que Dios te hable. ¿Sabe cuál es el fracaso de montones de cristianos en el día de hoy? Es que en medio de su dolor toman decisiones sin consultar a Dios. Me voy de Kansas para mi país porque aquí las cosas no están bien, y se van a su país. ¿Por qué no te detiene y le pregunta y le dice al sacerdote: pásame el éfod para consultar a Dios, a ver si quiere que yo me vaya a México? O a ver si es que este proceso que estoy viviendo es la preparación para la bendición que viene en el futuro. Vivir de tu cuenta es vivir en un fracaso. El hecho de que tengas pierna no te dice que puedes ir a donde quieres. El hecho de que ya tenga 30 años y tenga una llave de un carro no te puede decir para dónde debe de manejar. Pablo dijo: yo estoy preso por Cristo, soy cautivo de Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe cuántas oportunidades se me presentan a diario para moverme de esta ciudad? Muchas. Pero el punto es: ¿me quiere Dios en México?
Porque en cuanto yo recibí a Cristo, ya yo no me pertenezco. Yo era un esclavo cautivo por el diablo. Él me compró. Si Él me compró, yo me debo a Él, no a mí. Yo soy de Él. Yo soy su producto. Yo soy su mayor inversión. Yo no puedo andar por ahí arriesgando la inversión de Dios. Me voy para Miami porque allá no está migración. No, yo tengo que ir donde Él me quiere. ¿Sabe cuánta gente me han llamado de Houston para que levante iglesia? Muchas. ¿Pero por qué no voy? Porque Él no me envió. Yo tengo que vivir en su voluntad, no en la mía. Si Jesús más grande que yo digo que Él vino a hacer su voluntad, ¿qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí? ¿O qué te queda a ti? Obedécele. Porque cuando tú no caminas en su voluntad es un problema. Pierde mucho y no eres feliz. Porque siempre hay algo en tu interior que te grita: no está bien. Para mí ese es el éxito. Para Juan Carlos, el éxito de Juan Carlos es hacer la voluntad de Dios. Yo tengo todo lo que puedo tener, pero lo único que me hace feliz es saber que cuando me acuesto hice lo que Dios quiso. Consultar a Dios. No puede dejar que el problema te mueva de aquí para allá. Tú no eres una bola de ping pong ni de fútbol para moverte cada vez que llueve, cada vez que sopla el viento. Hablaron mal de mí en Kansas, me voy a Houston. En Houston te persigue, me voy a Dallas. Tú no entiendes que el proceso está contigo, no con el pueblo. Es a ti que Dios está procesando y preparando y ayudando a fortalecer, a forjar. El hecho de que yo tenga dinero no me dice a mí que plante un negocio. Tengo dinero ahora voy a plantar un negocio. No, Señor, ¿te gusta este negocio? No, pues no. Ni siquiera el dinero puede moverme. No puedo ser movido por el dinero, ni tampoco la oportunidad que se presente. Porque hay oportunidades buenísimas que tú dices: wow, en 3 meses salgo de toda mi deuda. Esta es la oportunidad. Y resulta que esa es la oportunidad del diablo para sacarte del centro de la voluntad de Dios. No te muevas sin consultarle a tu Dios. No viva errante, sin dirección. No deje que el problema del momento ponga palabra en tus labios. No deje que el problema, la presión, la depresión, la angustia del momento ponga palabra en tu boca. Que tus labios no sean dominados por lo que está viviendo. Que tus labios sean sujetados y dominados por la poderosa palabra de Dios. Yo tenía que ir el martes a una cita con migración para la ciudadanía. Y había estudiado lo más que pude, como unos 3 semanas. 100 preguntas, más 100 preguntas de que Jave, por ahí que va. Que si tú eres terrorista, que si tú eso hay que aprendérselo. Más, ¿qué edad tengo cuando nací? Un sinnúmero de cosas. Mi esposa, ¿tú se imaginas? Yo no hablo inglés. Todavía no. Yo no escribo nada en inglés. Mi papá escribía. Yo dije: hay problema aquí, Dios mío. Porque para alguien que habla inglés es muy fácil la cita. Solo tiene que aprenderse las preguntas. Las 100 preguntas. Porque lo demás, escribir o leer o hablar, ya lo sabe. Pero yo tuve que aprender las 100 preguntas de government. Tuve que aprender todas las 100 preguntas, la historia. Tuve que aprenderme las otras 100 preguntas de que si yo Jave. Y la otra tuve que aprenderme quién soy, dónde nací, todo en inglés. Y tuve que aprender a escribir a la fuerza.
Así que comencé a trabajar 1 o 2 horas al día, casi 3 semanas. Pensé llamar a la mamá de Sheila y no la encontré. Yo me lamenté porque ella siempre me ofrecía dame clase gratis. Yo nunca tenía tiempo, ahora yo sí quería tener tiempo. Entonces aquí el proceso es rápido. A ley de 1 semana y yo no sé qué voy a hacer, Dios mío. Pero ¿qué hice? Comencé a estudiar el poder del tiempo, le llamas yo ese mensaje. No hay nada que tú no aprendas con el tiempo. Hasta chino tú aprendes. Y el día antes me dijo alguien, ¿vas a ir a la iglesia teniendo el examen mañana? Yo sé que era para probarme. Yo le dije, no, imposible. Yo no voy a dejar de ir a adorar a Dios hoy lunes porque tengo una cita mañana con los hombres. Yo no puedo dejar de hablar con el dueño del mundo por hacerme ciudadano de un país. Yo voy primero a adorar al que vive. Si paso, amén, y si no, gloria a Dios. Imagínate que Dios diga, ah, mira porque se me hace ciudadano, no quiso venir a adorarme. Y vaya y le sopla la morena, quémalo a su nombre. Pero yo no podía dejar que la presión del mañana me quitara mi adoración hoy. Yo vine a mi servicio, adoré a Dios, clamé a Dios, bendije a Dios y dije, de mañana te encarga tú. Hay alguien que alaba a Dios. No deje que te desconecten de Dios por ninguna circunstancia. Ni la presión, ni la depresión, ni la falta de dinero, ni los miembros que se vayan, ni los miembros que vengan, ni el éxito, ni la derrota. Que nadie te desconecte de tu amor eterno, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay alguien arriba que alabe a Dios. Y como Dios honra a los que le honran, una noche antes, quiero contarle esto y terminar. Tuve ese sueño. El sueño, llego a migración. Me siento en una oficina. Me atiende una morena. La morena me hace preguntas y yo le respondo. Pero cuando me va a decir el sí, hay un problema. Pero al final me dijo sí. Fue una pesadilla la noche entera. Así que dije a mi esposa, me va a atender una mujer morena y eso va a salir bien. Ya yo vi lo que va a pasar. Al otro día me levanté temprano y iba a estudiar. Dije, no voy a estudiar nada, voy a adorar. Lo que no pude aprender en un mes, no lo voy a aprender en 2 minutos. Adoré a Dios y dije estas palabras. Y Dios me es testigo de estas palabras. Lo tengo a Él como testigo. Oré profundamente y le dije, quiero pedirte una sola cosa, Dios. Quiero que te asegure que en esta entrevista no se haga mi voluntad, ni se haga la voluntad tampoco del oficial. Asegúrate que sea la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que me conviene y cuándo me conviene. Cuánto bendicen a Dios. Esa es la oración. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Alguien puede decir amén. Hágase tu voluntad en la tierra. Sigo paro. Y oré. Hágase tu voluntad. Llegué al lugar, no lo voy a hacer tanto la historia. Los nervios se empoderaron de mí, me puse nervioso. Pero yo después me senté y le dije, cuerpo, sujétate. Y le oré, sujétate, nervio. Y lo sujeté en el nombre de Jesús. A los 2 minutos salió la morena. Cuando yo vi que la que me llamó era morena, dije, el pleito está ganado. Esto fue lo que yo vi en sueño. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y ahí, entre tantas preguntas, fue muy agradable el momento. Bendito sea Dios. Yo me sé las 100 preguntas, de arriba a abajo. Y cuando ella me preguntó, yo le iba a responder rápido. El Espíritu Santo es tan sabio, me dijo, no responda rápido, porque la va a provocar a que te la ponga difícil la cosa. Ella va a creer que tú quieres ser un sabiéndolo todo. Así que responde, Willy. Yo, a su nombre. Hasta que la mujer me dijo, oye, ¿tú viniste a entrevistarme a mí o yo a ti? Le dije, no, tú a mí, tranquila. Gloria. A su nombre. Todo pasó. Escribí como que yo era un profesional.
Ahora que fue fácil lo que me puse a escribir. California have more people. California have more people. Espíritu de Dios. Usted está aquí hoy. ¿Sabe por qué le cuento esto? Pero escúcheme, cuando pasó todo y todo está bien, el problema que me soñé, eso pasó. Se dañó la computadora. Después que yo tenía toda la pregunta respondida y todo estaba bien, se daña. Y la mujer me dice, no lo puedo creer, solo contigo se me dañó. Y yo por dentro, Padre, hasta aquí el diablo viene a tratar de dañar las cosas. Pero cuando la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Tuvo que llevarme a otra oficina, de otro oficial allá a tomarme la foto. El punto que le quiero tocar es que yo no dejé que esa presión del mañana me quitara mi adoración en el presente, sino que yo pude adorar a Dios entendiendo que yo no puedo ser interferido por lo que me rodea, sino que yo tengo que ser cautivo por la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Y yo estoy aquí para profetizar a la gente de fe: si viven la voluntad de Dios, será la mujer y el hombre más exitoso de esta tierra y experimentará la victoria cual nunca has vivido ni has soñado. Vivir de acuerdo al corazón de Dios es tu mayor llamado. Antes de ser un profeta, sé un obediente. Antes de ser un pastor, sé un obediente. Antes de ser un salmista, sé un obediente. Tu obediencia a Dios te califica para tener la voluntad de Dios toda la vida, para tener la presencia de Dios. Así que levántate en fe, ponte de pie y grita al cielo: Señor, yo viviré para hacer tu voluntad y vivir de acuerdo a tu propósito. La Biblia dice, estos son unos versículos que les regalo. Dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Yo quiero finalizar con esta oración, que tú la hagas, que le digas a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. David dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando vives de acuerdo a su voluntad, no hay nadie más feliz que tú. Tu vecino puede estar reventado de dinero, y si tú haces la voluntad de Dios, tú eres más feliz que todo el rico del mundo. Por eso es que hoy vas a orar: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que tú no sabes que es la voluntad de Dios. Yo no te la puedo enseñar en el momento, pero Él sí. Él te va a enseñar su voluntad y tú vas a caminar en ella. Y tú verás que haciendo la voluntad de Dios, el deleite que vas a encontrar, la depresión no va a encontrar cabida en tu casa ni en tu vida. Cuando haces la voluntad de Dios, bendito sea Dios, eres feliz, te goza, vive en una eterna pasión por Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado. David reinó para Dios, para agradarle a Dios. Jesús vivió sus 3 años y medio en su ministerio para agradarle a Dios. Juan predicó para agradarle a Dios, no a los hombres. El hacer la voluntad de Dios será el secreto del éxito, y es el éxito más grande. Es el éxito más grande. Yo conozco personas, pero súper millonarios, y no pueden comerse una pupusa como yo me la como. Yo me la como con gusto y agarro un jugo de limón y digo: aleluya. Mi estómago no me duele. El de él, con tanto dinero, tiene un cáncer en el estómago y no puede comerse ni un chin de limón. Yo me
bebo un vaso de limón y nada me daña. Si yo soy feliz. Hacer la voluntad de Dios. Y sabes que cuando comienzas a hacer lo que Dios quiere, tú le encuentras sentido a la vida. Le encuentras motivo por qué vivir. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que viniera hoy para que escuchara la voluntad de Dios. Para que saliera de aquí con tus antenas espirituales paradas, tratando de discernir el propósito de Dios para ti. Enséñame a hacer tu voluntad. Y el que hace la voluntad de Dios, Dayana, pasa de temporal a eternidad. El que hace la voluntad de Dios no está sujeto a la muerte ni al tiempo. El que hace la voluntad de Dios permanece. Permanece. Primero y segundo, para siempre. Está aquí en 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Quién dice amén? Busca la voluntad de Dios en tu negocio, en tu familia. Mira, no le implante a tus hijos tus sueños, ni le diga lo que ellos deben de ser. Pregúntale a Dios para qué nacieron ellos. Ellos no tienen que ser como tú. De hecho, no van a ser como tú. No nacieron para ser como tú. Ellos tienen forjado un destino de Dios y una historia diferente a la tuya. Que se parezcan un poco, sí, será así. Pero con ellos Dios tiene trato que contigo no lo ha tenido. ¿Alguien dice amén? Descansa en la voluntad de Dios. No te estreses porque tu hijo hoy tú no lo ves donde tú quieres. Quieta. Que aunque ese toro se vea lobo, hay quien lo amance. El Señor hará su voluntad en ellos. El Señor hará su voluntad en tu familia. Alguien está aquí para aprender a hacer la voluntad de Dios. Su voluntad para mí es el éxito. Para mí, para Juan Carlos Harrigan, para este que está aquí, para mí. No hay alguien más exitoso aquí en este mundo que aquel cuando se acueste dice: wow, hice todo lo que me mandó a hacer. Ese es el éxito. Aunque no hayan vacas en los corrales, ese es el éxito. Y hoy tu vida tomará un giro. Escucha esto, tomará un giro. Hay gente que dice: me voy para allí porque allí voy a comer mucho y aquí paso hambre. Yo prefiero pasar hambre haciendo la voluntad de Dios que comer manjares fuera de la voluntad de Dios. Cada comida que yo me como fuera de la voluntad de Dios, hasta los intestinos me lo puede dañar. Hay que vivir para agradar a Dios. Hay que vivir en su voluntad. Siento en mi corazón que esta palabra era para alguien aquí. Porque alguien se va a confortar. Alguien no se va a sentir triste por no tener lo que ha visto a otro tener, sino que va a decir: hágase, Señor, conmigo tu voluntad. $33 años y medio de existencia en el cuerpo humano. Y nunca vivió para él. Solo un día, en un momentito, mientras oraba, sintió la muerte y la presión. Y dijo, lo humano de él, digo: Padre, o sea, que no se sienta mal
por las millones de veces que los humanos suyos siempre hablan. A él le habló: Padre, pasa de mí esta copa. Y al instante el hombre espiritual tomó dominio del asunto y dijo: más no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Esa debe de ser, esas palabras, Virginia, deben de ser el final de cada tiempo de oración. Después que oraste 7 horas, después que clamaste, después que pediste por casi por todo lo que quisiste, al final debe de sellar tu oración con esa palabra: Padre, mas no se haga como yo te dije, sino hágase como tú lo has determinado.